¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de física moderna. Bueno, chicos, vamos a comenzar hablando sobre la ley de Max Planck, ¿no? Hasta el momento hemos visto y hemos tratado las ondas electromagnéticas como tal, ¿no? Como ondas. Y sí es cierto, pues no, la luz es una onda electromagnética. Sin embargo, las ondas electromagnéticas, la radiación, tiene un doble comportamiento. Tiene un comportamiento ondulatorio y tiene un comportamiento corpuscular. Un comportamiento ondulatorio porque es una onda electromagnética la radiación. Sin embargo, también tiene un comportamiento corpuscular porque la radiación está constituida por fotones. Y los fotones son pequeños paquetitos de energía, que viajan en línea recta. Se dice de que para un mismo tipo de radiación, la energía del fotón es la misma. Entonces, esa energía del fotón, la energía del fotón, depende de la frecuencia de la radiación. Por lo tanto, la energía del fotón será igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck tiene un valor de 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundo y la frecuencia se mide en Hertz. Esta ecuación me determina la energía del fotón. Como les repito, para un mismo tipo de radiación es la misma energía para todos los fotones. Si yo quisiera hallar la energía de n fotones, entonces sería pues n veces h por f, ¿no? N veces la constante de Planck por la frecuencia. Esta es la energía de n fotones. Efecto fotoeléctrico. Bueno, el efecto fotoeléctrico consiste en lo siguiente. Cuando un fotón incide sobre una placa metálica, este fotón expulsa un electrón, que para este caso, para este experimento, al electrón le vamos a llamar fotoelectrón. A este fenómeno se le conoce como el efecto fotoeléctrico. La física clásica no podía explicar este tipo de fenómenos. De ahí viene lo que es la física cuántica. En la física cuántica se manifiesta lo siguiente, que la energía de este fotón va a ser igual a la energía que tenía este electrón dentro de la placa más la energía cinética máxima del fotoelectrón. O sea, se cumple la conservación de la energía. La energía del fotón, ya te lo expliqué, es el producto de la constante de Planck por la frecuencia. La energía que tenía el electrón cuando estaba en la placa, a esa energía se le llama función trabajo. Y la energía cinética máxima es la energía cinética con la que sale despedido el fotoelectrón. Tener en cuenta de que la función trabajo, que es la energía que tiene el electrón cuando está en la placa, se puede calcular como el producto de la constante de Planck por la frecuencia umbral o frecuencia mínima, o también puede ser la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda umbral o longitud de onda máxima. ¿Y qué es esto de frecuencia umbral o longitud de onda umbral? La frecuencia umbral es la frecuencia mínima para que suceda el efecto fotoeléctrico. No quiere decir que cada vez que yo irradie sobre una placa va a suceder el efecto fotoeléctrico. Solo sucederá si es que la energía de los fotones de la radiación incidente son mayores, la energía es mayor que la de la función trabajo. Ahora, también tener en cuenta de que un fotón arranca un electrón. No puede darse el caso de que un fotón arranque dos electrones o que dos fotones arranque un electrón. No, un fotón arranca un electrón. Rayos X. Los rayos X son como el proceso inverso del efecto fotoeléctrico. Con respecto a los rayos X, unos electrones son acelerados dentro de un campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico acelera los electrones y cuando estos electrones impactan en este blanco metálico, disipa
o digamos se emite una radiación. Dentro de esa radiación están los rayos X. ¿Cómo se producen los rayos X? Al hacer impactar electrones en un blanco metálico. En ese impacto se, digamos, emiten rayos X. Como te das cuenta, es el proceso inverso del efecto fotoeléctrico, ¿no? En el efecto fotoeléctrico se irradiaba y se emitían electrones. Aquí se hacen incidir electrones y se emiten rayos X. Estos rayos X tienen, como son radiación, tienen fotones. Estos fotones tienen energía. La energía de un fotón de rayo X lo puedes calcular como la constante de Planck por su frecuencia. Frecuencia máxima, pues, ¿por qué? Porque hay rayos X de diferentes frecuencias, ¿no? Entre ellas, pues, hay una radiación que siempre va a tener su frecuencia máxima. Y eso va a ser igual a la carga del electrón por la diferencia de potencial, por el potencial acelerador. O también será igual a un medio de la masa por la rapidez con la que impactan elevado al cuadrado. O también podría ser igual a la constante de Planck por la rapidez de la luz sobre la longitud de onda mínima. Bueno, son algunas ecuaciones que se van a emplear en los problemas donde haya rayos X. Problema número 1. Respecto al modelo corpuscular de Planck, escriba verdadero o falso según corresponda. Los átomos radiantes se comportan como osciladores armónicos que pueden absorber o emitir energía en una cantidad proporcional a su energía. Falso, ¿no? Pueden emitir y absorber energía en paquetes de energía proporcional a la frecuencia de radiación. Proporcional a la frecuencia. Los osciladores microscópicos irradian energía en forma continua. Falso. Recuerda que la energía se irradia en forma discreta, o sea, en pequeños paquetitos de energía llamados fotones o cuantos de energía. Tercera proposición. La energía de un haz luminoso que contiene n fotones es NHF. Verdadero, efectivamente, ¿no? El producto de la constante de Planck por la frecuencia es la energía de un fotón. Para n fotones sería n veces h por f. Verdadero. Problema número 2. Si la longitud de onda asociada a un fotón de rayos X es 10 Armstrong, determine la energía del fotón. La energía del fotón es el producto de la constante de Planck por la rapidez de la luz sobre la longitud de onda. La constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. Y la longitud de onda es 10 Armstrong, o sea, 10 por 10 a la menos 10. De esa ecuación, la energía del fotón es 1242 electrón-voltio. Esa es la energía del fotón. Problema número 3. Se tiene una fuente de 100 kW que emite radiación a frecuencias de 10 a la 15 Hz. Calcula el número de fotones en factor de 10 a la 22 que la fuente emite cada segundo. Se sabe que la potencia es energía sobre tiempo, pero la energía total es el número de fotones por la energía de un solo fotón. La energía de un fotón es la constante de Planck por la frecuencia. De esta ecuación despejamos el número de fotones y sería la potencia por el tiempo sobre la constante de Planck por la frecuencia. La potencia es 100 kW, o sea, 100 por 10 a la 3. El tiempo es de un segundo, ¿no? Cada segundo, dice. La constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34. Y la frecuencia es 10 a la 15. De esta ecuación, el número de fotones es 1,5 por 10 a la 33.
Problema número 4. Determine la máxima longitud de onda de la luz que es capaz de producir emisión de electrones en un metal cuya función trabajo es 2 electronvoltios. Me piden hallar la longitud de onda máxima. La longitud de onda máxima es la longitud de onda umbral, y eso se calcula con la función trabajo. La función trabajo es el producto de la constante de Planck por la frecuencia umbral, pero la función trabajo es 2 electronvoltios. La constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15. ¿Por qué usamos este valor de la constante de Planck? Porque la función trabajo está en electronvoltio. Si la función trabajo estuviera en unidades de Joule, aquí tendría que colocar 6,63 por 10 a la menos 34. Pero como voy a trabajar en electronvoltio la constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15. De esa ecuación la frecuencia es 4,83 por 10 a la 14 Hz. Problema número 5. Si una lámina de zinc es irradiada con luz monocromática de longitud de onda 1324 por 10 a la menos 10 metros, determine la energía cinética máxima que adquieren los fotoelectrones. Nos piden hallar la energía cinética máxima de los fotoelectrones. La energía del fotón es la constante de Planck por la rapidez de la luz sobre la longitud de onda. La constante de Planck 4,14 por 10 a la menos 15, la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 y la longitud de onda es 1324 por 10 a la menos 10. De esa ecuación la energía del fotón es 9,38 electronvoltios. Luego hallamos la energía cinética máxima. La energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. La energía del fotón es 9,38, la función trabajo es 3,12 y la energía cinética máxima me quedaría 6,26 electronvoltios. Problema número 6. El haz de luz monocromático llega a una superficie de potasio de función trabajo 2,3 electronvoltios. Si los fotoelectrones salen con una energía cinética máxima de 2 electronvoltios, determine la frecuencia de la luz en Hertz. Primero que nada, pues planteamos la ecuación de Albert Einstein. La energía del fotón es igual a la función trabajo más la cinética máxima. La función trabajo es 2,3 electronvoltios. La cinética máxima es 2 electronvoltios. Por lo tanto, la energía del fotón es 4,3 electronvoltios. Una vez que tengo la energía del fotón, lo igualamos al producto de la constante de Planck con la frecuencia. 4,3 electronvoltios es igual a 4,14 por 10 a la menos 15 por la frecuencia. Y de esa ecuación, la frecuencia es 10 a la 15 Hz. Problema número 7. En un experimento fotoeléctrico se comprueba que la emisión de los fotoelectrones se inicia cuando la radiación luminosa recibida por la muestra tiene una longitud de onda de 681 nanómetros. Determine la rapidez máxima de los fotoelectrones cuando la longitud de onda de la luz utilizada sea de 480 nanómetros. Primero que nada, hallamos la función trabajo. La función trabajo es el producto de la constante de Planck, rapidez de la luz, sobre la longitud de onda umbral o longitud de onda máxima. Y aquí indica, ¿no?, que la longitud de onda umbral o longitud de onda máxima es de 681 nanómetros. De esta ecuación obtenemos la función trabajo. Luego hallamos la energía del fotón, que es el producto de la constante de Planck, rapidez de la luz, sobre la longitud de onda, que es 480 nanómetros. Ahí obtenemos la energía del fotón.
Aplicamos la ecuación de Albert Einstein, que indica que la energía del fotón es la función trabajo más la cinética máxima. De esa ecuación obtenemos que la cinética máxima es 1,22 por 10 a la menos 19 joules. Una vez que hemos obtenido la cinética máxima, eso es igual a la masa por la rapidez cuadrado sobre 2. La cinética máxima la tenemos, la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos sobre 2 y de ahí despejamos la rapidez. Lo cual me da un resultado de 5,14 por 10 a la 5 metro por segundo. Problema número 8. Una luz de longitud de onda 5800 Angstrom que inciden sobre una superficie metálica genera efecto fotoeléctrico. Si el potencial de frenado es de 0,36 voltios, determine la frecuencia umbral. Primero hallamos la energía del fotón, multiplicando la constante de Planck, la rapidez de la luz, sobre la longitud de onda, 5800 Angstrom, o sea 5800 por 10 a la menos 10. Lo cual me da un resultado de 2,14 electronvoltios. Luego hallamos la función trabajo mediante esta ecuación. La energía del fotón es 2,14, la función trabajo es lo que voy a calcular y la cinética máxima es 0,36 electronvoltios. Si el potencial de frenado es 0,36 voltios, la cinética máxima es 0,36 electronvoltios. La cinética máxima y el potencial de frenado son numéricamente iguales cuando deseo que la energía esté en electronvoltios. Si lo deseo en joule, ahí sí lo tendría que multiplicar por 1,6 por 10 a la menos 19. Sin embargo, lo voy a dejar en electronvoltios, lo cual me da un resultado de 1,78 electronvoltios. Luego, esa función trabajo es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. 1,78 igual a 4,14 por 10 a la menos 15 por la frecuencia umbral. De esa ecuación, la frecuencia umbral es de 4,3 por 10 a la 14 Hz. Problema número 9. En el gráfico de potencial de frenado V sub 0 versus frecuencia de la radiación incidente F, corresponde a un experimento de efecto fotoeléctrico con el metal zinc. Determine el potencial de frenado V sub 0 en voltios. Primero que nada, hallamos la función trabajo. La función trabajo es el producto de la constante de Planck por la frecuencia. Y eso se logra aquí justo en la intersección de la recta con el eje de la frecuencia. La frecuencia aquí es 1,04 por 10 a la 15. De esta ecuación obtenemos que la función trabajo es 4,3 electronvoltios. Luego hallamos la energía del fotón. La energía del fotón es la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck ya sabemos que es 4,14 por 10 a la menos 15. Pero acá la frecuencia es 2 por 10 a la 15 Hz. Y de esa ecuación la energía del fotón es 8,28 electronvoltios. Luego hallamos la energía cinética máxima. Se sabe que la energía del fotón es 8,28 igual a la función trabajo que es 4,3 más la energía cinética máxima. Y de esa ecuación la energía cinética máxima es 3,98 electronvoltios. Problema número 10. Respecto a los rayos X, escribe verdadero o falso según corresponda. La longitud de onda mínima de los rayos X generados depende del material empleado como blanco. La longitud de onda mínima de los rayos X generados depende del material empleado como blanco. Falso, porque la longitud de onda mínima depende del potencial acelerador. ¿Ya? Depende del voltaje acelerador, ¿no? del voltaje que acelera el electrón. Segunda proposición. Al impactar los electrones en el blanco, se producen rayos X de muchas longitudes de onda,
verdadero, ¿no? Cuando se producen los rayos X, no se producen rayos X de una sola longitud de onda, sino de diferentes longitudes de onda. Entonces, cada electrón produce un fotón distinto quizás, ¿no? Pero en su mayoría, pues habrá un gran grupo de radiación que sí tiene pues el mismo tipo de frecuencia, ¿no? O el mismo tipo de longitud de onda. Tercera proposición. A mayor energía del electrón incidente, se obtendrá rayos X de mayor longitud de onda. Falso. Si más energía tiene el electrón, entonces la longitud de onda será menor. A mayor energía, menor longitud de onda. Por eso es que la proposición es falsa. Problema número 11. En un tubo de rayos X se acelera los electrones con un voltaje de 3 por 10 a la 14 voltio. 3 por 10 a la 4 voltio. Suponiendo que los electrones son frenados en el ánodo y toda la energía cinética se convierte en energía de los fotones, determine la longitud de onda de los rayos X. Bueno, se sabe que la energía del fotón es hc sobre lambda. Y la energía del fotón en este caso es 3 por 10 a la 4 electronvoltio. La constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15 en electronvoltio. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. Y la longitud de onda es lo que voy a calcular. De esa ecuación despejamos longitud de onda y me quedará 4,14 por 10 a la menos 11 metro. Problema número 12. Si se desea obtener una radiación de rayos X con 0,055 angstrom de longitud de onda, determine la diferencia de potencial con la que se debe alimentar el tubo de rayo X. La energía del fotón es hc sobre lambda, ¿ya? Pero la longitud de onda es 0,055 angstrom, o sea, por 10 a la menos 10 metros. La constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15 y la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. De esa ecuación, la energía del fotón es 2,25 por 10 a la 5 electronvoltio. Esa es la energía del fotón. Pero la energía del fotón va a ser igual al potencial acelerador si es que la energía del fotón está en electronvoltio. Entonces el potencial acelerador será 2,25 por 10 a la 5 voltios. Son numéricamente iguales cuando la energía está en electronvoltio.